Amén. Bueno, primero voy a decir algo que no tenía escrito ni pensado porque básicamente lo he sentido ahora. Es para el grupo de alabanza que ha estado aquí. He sentido, no lo descuidéis. Avivar ese don. Se ha podido sentir la presencia de Dios y valéis mucho más de lo que os creéis. Y Dios tiene propósitos muy claros para vosotros. Pero tenéis que currároslo. O sea, adelante. Vale. Me gustaría que pusieran 1 Corintios 12, del 7 al 11. Alguien que esté allí en el ordenador o quien sea. Si hay alguien. La cuestión es que no lo he apuntado aquí. Vale. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Seguimos al otro? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo lo reparte? No os oigo. ¿Cómo? Eso es muy importante, apuntároslo, escribirlo. Si tuviera que ponerle un título a la predicación o a compartir, lo pondría como Analizando los tiempos. Digamos que ese sería el título, ¿vale? ¿Cuántos de los que estáis aquí, que habéis compartido, habéis predicado, habéis empezado a escribir como locos? Y habéis dicho, madre mía, tengo aquí 3 horas de predicación y después en 5 minutos os lo habéis ventilado. Pues yo tengo esa sensación, ¿sabes? Me lié esta mañana ahí como loco, me dolía ya la mano. Me parece a mí que en 5 minutos me lo vaya a agradecer a algunos. Bueno, el versículo 11 nos recuerda quién realmente tiene el control de los ministerios de Dios. Por mucho que hagamos, ahí pone quién realmente tiene el control de todo. El Espíritu Santo. Porque reparte como Él quiere. Y hoy voy a hacer hincapié en uno concretamente, que yo creo que si analizamos un poco la historia de la Iglesia, lo he hecho así a grosso modo, un poco todo, esa historia, creo que es uno de los que han protegido a la Iglesia desde el principio de los tiempos. Desde el principio, desde que Jesús se marchó y vino el Espíritu Santo, ha estado ahí. Y es el discernimiento de espíritus. ¿Qué tan importante es? ¿Y qué bueno le trae eso a la Iglesia, el discernimiento de espíritus? Yo siempre he creído que esa manifestación era poder ver espíritus por ahí luchando, guerreando, espadas, ¿sabes? En plan ficción, tal. Pero entendí de que el mundo espiritual se ha de discernir con visión espiritual, no con visión natural. Aunque a veces, sorprendentemente, ocurre algunas veces muy esporádicamente. Voy a dar una pincelada para que veamos lo importante que ha sido, es y será esa manifestación para la Iglesia. Cuando Jesús se fue, vino el Espíritu Santo. ¿Acordáis cómo se llamaba la primera manifestación del Espíritu? ¿Qué día fue? Pentecostés, muy bien. Desde ese mismo momento, la Iglesia fue perseguida para ser destruida. 1000 formas, 1000 maneras. Sin embargo, aún sigue en pie. No es porque los cristianos seamos super guerreros, super saiyan, a lo más friki, me entenderán. No somos nada de eso. Es porque el Espíritu Santo nos ha ido dando, a través de las épocas, las armas para poder luchar y poder completar la misión que Jesús encomendó. Vamos a leer 2 Corintios 10, 4, 5. Creo que se pondrá ahí.
¿Han puesto? A ver, a Esteban, léemelo, por favor. Amén. Sí, sí, el 4 y el 5. ¿No? Altivez que se levanta, conocimiento. Amén. Y ahora vamos a leer Efesios 6, del 11 al 13. Eso lo voy a leer yo porque no quiero que le dé una tortícolis a Esteban. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y vamos a recoger un poco lo que es la iglesia del principio, ¿vale? Vamos a ver un poquito de esos 1000 ejemplos que tenemos de intentos de destrucción, vamos a ver unos pocos. Vamos a ver cómo a los cristianos lo intentan matar echándolos a los leones, cómo son echados en cárceles, cómo son quemados vivos. ¿Qué es lo que produjo eso? Fe y avivamiento. Con lo cual, la estrategia cambió. A la iglesia se le reconoció, se le dio poder y lugar, y empezó otra clase de persecución, que fue la toma de autoridad. Vamos a avanzar un poquito en el tiempo y llegamos a donde la palabra de Dios es cortada de cuajo. Solo tienen acceso ciertas personas. Podemos presenciar cómo la iglesia, entenderme lo que hago, empieza de ser perseguida a perseguir a los herejes. A esto se le conocía como la Inquisición. Esto fue un golpe muy duro, donde muchos cristianos son asesinados de las maneras más brutales. Lo peor que os podáis imaginar, pues aún peor. Bajo el paraguas del cristianismo se intentaba exterminar a la Iglesia de Cristo. Y sí o sí, la mala fama, ¿quién se la llevaría? Cristo. Porque tanto el que mataba lo hacía en el nombre de Cristo, como el que moría lo hacía en el nombre de Cristo. ¿Qué pasó con esto? Pues que no funcionó. ¿Qué consecuencias tuvo? Se potenció a los creyentes a tener más hambre de su palabra. Y se consigue desvincular de la rama católica para crear, ¿os acordáis de cómo se llamaba lo que se crea? Protestantismo. Y seguir creciendo. Vale, no funcionó, pero el ataque sigue. Y vemos cómo cada vez se va estrechando más el cerco a los cristianos de verdad. Estoy dando esto para no voy a entrar en muchos detalles, pero cómo se va cercando a los que realmente queremos seguir a Cristo. Y ahora el ataque se empieza a centrar concretamente a los protestantes, a la rama protestante que empezó con Lutero. ¿Os acordáis lo que celebramos este año pasado? Bueno, este año. Y empiezan las divisiones dentro del protestantismo, donde se estudia y analiza todo lo que proviene de la Biblia, absolutamente todo. Justificación, pecado original, bautismo, Santa Cena, Rosario, María y su virginidad, el alma, si es inmortal o no, todo se desmenuza. Ahora todo es ocasión de debate, ¿vale? De todo se hace un tema y de todo se subdividen en más ramas. ¿Cuál es el único objetivo de todo eso? La división de la Iglesia. Empiezan a salir grupos, que sean adventistas, calvinistas, bautistas, pentecostales, etc. A raíz de todo eso salen otras sectas destructivas que ni vamos a nombrarlas porque sería otra cosa, otra predicación. Pero vamos al ataque principal del enemigo desde que empezó, que es la división de la Iglesia y la destrucción total. ¿Qué tan importante, volvemos al principio, es el discernimiento de espíritus? Y ahora vamos a centrarnos desde hace unos cuantos años para acá. La Iglesia sigue recibiendo ataques. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no. Pero uno de los más recientes
fueron los G12. Vino una invasión brutal, con una ideología que arrasaba y dividía iglesias, donde con estrategias piramidales se les daban a los pastores todo el poder y toda la autoridad. ¿Vale? Quiero un poco Pero la iglesia siguió avanzando. Bien. Yo sé que os estoy contando un rollo ahora mismo, pero bueno, me vaya a perdonar. Bueno, al fin y al cabo, todo eso hizo mucho daño. Podemos seguir con muchas cosas que han seguido viniendo, como la teología de la prosperidad. Aún algunos sitios siguen creyendo esto. Yo lo digo porque no es historia de que ya ha pasado. Es hoy que estamos viviéndolo también. Después viene el ecumenismo. Algo tan peligroso como todo lo que hemos dicho ahora, o incluso diría que más. Que se escudan bajo el paraguas de Juan 17, 21. Vale. Estoy viendo que me estáis diciendo, Rafa, ¿qué quiere decir con todo esto? Volvemos a lo mismo. Se está intentando dividir a la Iglesia bajo el nombre de Cristo. ¿Y qué tiene que ver entonces el discernimiento de espíritus con todo eso? Vamos a ver. Me estoy saltando algunas cosas porque cuando lo escribía... Vamos a lo más reciente, que creo que es lo que hoy en día está afectando mucho a la Iglesia. Y quiero que lo escuchéis porque creo que no es algo que... esto nos afecta a todos, está afectando a nuestros hermanos y tenemos que estar alerta y atentos. Este ataque lo llamo yo personalmente los amadores de la gracia, donde se consigue mezclar un poquito de todo lo que hemos visto, donde se explica y se predica que no hay nada más importante que la gracia y el amor de Jesús. Eso es bueno, ¿no? La gracia y el amor de Jesús es lo que vivimos, es lo que experimentamos, ¿verdad? Espérate, que es que me lío con mi letra. Pero si empezamos a rascar un poquito dentro de esa ideología, nos vamos a dar cuenta de lo que más se enfocan este ataque, vamos a llamarlo así, es que no importa cómo vivas tu vida, no importa lo que hagas, Dios te ama. No importa que un día te vayas a una discoteca, no importa que un día fumes, no importa, Dios te ama. Esa es la gracia del Señor. Vamos viendo que a través, desde que empezó la persecución hasta ahora, se ha ido hilando muy fino lo que es estrechar el cerco, intentar convencer a los cristianos de que no vale la pena tener relación con Dios. ¿Me entendéis? Hay gente que, estos amadores de la gracia, creen que no importa que vivas en pecado porque Jesús te ama y eso es lo que importa, vas a ir al cielo igual, porque Jesús te ama. Incluso llegué a escuchar a alguno decir que Jesús vino a romper la ley, la vino a quitar. Sin embargo, después leemos en Mateo 5, 17, no lo voy a pedir que lo pongáis porque no tenéis la versión, he puesto la del lenguaje actual, que dice, no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Eso lo dijo Jesús. Y ahora voy a hacer otro pequeño resumen. Después de esto ya si queréis me apedreáis. Pero para que quede claro lo que yo entiendo como gracia de Dios, voy a hacer un pequeño resumen de lo que era la ley. Y si me equivoco, ahí tenéis piedras como los rabinos, ¿vale? Me apedreáis. Antiguamente en el pueblo de Israel, para tener santificación y limpieza de pecado por la ley, se tenía que sacrificar un animal para la purificación. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo. Si no me equivoco, señores maestros, por favor. Tenía que entrar el sumo sacerdote una vez al año para pedir perdón por el pueblo. ¿Vale? Pero Jesús, con todo eso, lo quitó. No lo quitó. Lo
tradujo a su vida. Él fue el cordero, Él fue el animal sacrificado por nosotros y Él tomó el lugar del sumo sacerdote para que pudiéramos entrar con Él al lugar santísimo. Cuando queramos, no una vez al año, cuando queramos. A través de Jesús, a través de su sacrificio, a través de esa muerte en la cruz. ¿Entonces la ley no sirve? Sí que sirve, porque toda la ley se cumple bajo el paraguas de la sangre de Cristo. A través de Cristo podemos cumplir toda la ley. Eso entiendo yo como gracia. Poder acceder al Padre y no morir en el intento, como yo suelo decir. Eso es gracia. Gracia no es un cheque en blanco que te permite hacer lo que te da la gana, cuando te da la gana, porque Dios me ama. Eso sí es gracioso. Gracia es volver a tener comunicación con el Padre. Volver a tener relación con el Padre. Eso es gracia. La gracia de Jesús. He prometido que iba a acabar y la verdad es que estoy acabando. Voy a volver un poco al principio y lo que yo le pido a Dios es que se levanten personas con manifestaciones del Espíritu Santo. Pero que la reparta como Él quiera. Nunca se olvide eso, como Él quiera. Que el discernimiento de espíritu se amplíe para poder entender y estar a la alerta contra los ataques del enemigo. Ora, lee la palabra, empápate de Dios. ¿Se puede poner el último versículo en Mateo 16, 18, por favor? ¿Está puesto? Por favor. ¿Ya? Vale, Ruth, démelo, por favor. ¿Sabes qué es eso? Eso es una promesa. Estamos en una guerra que ya está ganada, pero que aún está activa. No coordina mucho eso, ¿no? La guerra ya está ganada, pero aún sigue activa. No debemos perder nuestra visión de la meta. Tenemos que pelear la batalla y tenemos que guardar la fe. No seamos conformistas. Yo ruego que activéis vuestra vida, que utilicéis las armas que el Espíritu Santo nos ha dado, que seamos productivos para extender el reino de Dios, que no queda mucho tiempo y que Jesús está pronto al venir. Pensároslo, Jesús está pronto al venir. Si viniera hoy, ¿cómo te pillará? ¿Cómo nos pillaría? ¿Nos pillaría haciendo lo que Él quiere y como Él quiere? ¿Nuestra vida estaría bien? No vendamos nuestra vida a la pasividad. No permitas renunciar a la bendición de Dios que tiene para ti porque la tiene. Si te han dicho lo contrario, es mentira. Dios tiene una bendición, pero la tienes que buscar. ¿Os acordáis de Jacob? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en Peniel? ¿Luchó por qué? ¿Quieres que Dios te bendiga? Lucha por ello. ¿Quieres ser alguien en Dios? Lucha por ello. Ora sin cesar. No pares. No te detengas. Es hora de hacer guerra espiritual como pone la palabra que lo hagamos. Intercede por las personas, por tus vecinos, intercede por tus compañeros de trabajo. Intercede por esos hermanos que no vienen. Intercede por esos primos que te reúnen muchas veces, te ríes con ellos, pero todavía no les han mostrado el plan de salvación. Jesús viene hoy. Se van al infierno. ¿Os lo habéis pensado alguna vez? Con los que nos reímos, con los que nos abrazamos, nos damos besos. Eso depende de ti y de mí. No desperdicies tu vida. No permitas al enemigo que te convenza. No has hecho suficiente. Aún queda mucho más por hacer. No te creas la mentira de que ya lo harán otros. No, lo tienes que hacer tú, lo tengo que hacer yo. Porque cuando estemos allí, Dios te va a pedir responsabilidades a ti, me la vas a pedir a mí. Cada uno de nuestra vida y de lo que hagamos. Pero es que lo estaban haciendo, me da igual, Dios te va a decir, me da igual, ¿qué has hecho con tu vida? Con los ministerios que yo tenía para ti, ¿qué has hecho? Y lo que voy a decir, quiero que lo entendáis. No lo toméis así en plan literal. Pero no trabajamos para pastores ni para líderes, trabajamos para Dios, bajo su cobertura, bajo su liderazgo, pero para Dios. Y quiero que entendáis eso bien. Ampliemos nuestro conocimiento de la palabra.
¿Sabes lo que puso el Espíritu Santo en tu vida? Algunos lo sabrán, otros no, pero ¿sabéis? Algunos saben el ministerio que tiene, algunos saben el arma ¿Lo utilizamos correctamente? Bueno, ya Dios lo usará. No, espabilate tú. Yo creo que Dios ya ha hecho más que suficiente como para que nos quedemos sentados. Lucha por ponerlo en práctica. Hay un versículo que dice en la Biblia que aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Esto no se consigue por fuerzas ni por que trabajemos 1000 cosas, sino por relación con Dios. Ahí es donde empieza el secreto de todo, tu relación con Dios. En este último tramo de vida, porque Jesús viene pronto, echemos toda la carne en el asador. No te quedes con nada tuyo, nada. Los tiempos son duros, se van a poner peor. Y el ataque contra la iglesia va a ser mucho más sofisticado. Por eso es tan importante el discernimiento de espíritu. Porque desde que empezó lo que es iglesia hasta hoy en día, es una lucha sin cuartel. Y si espiritualmente te pueden destruir, lo van a hacer. Hay que tener más unión con el Padre. Levántate, camina y lucha. El reino de Dios se va a predicar. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Y Dios quiere que tú estés ahí, como un buen soldado. Aún puedes activar tu vida espiritual, si no lo tienes.